Thank you so much, all of you, for your participation here today in this panel discussion about how to preserve the legislative procedures in the emergence of AI. During the opening presentations, we saw two different perspectives of the same topic. And the goal of this symposium, of this series of meetings with clerks and secretary generals of parliaments, is to bring an institutional view of the topic and the vision for the future on how can we move forward integrating a new technology that we still don't know how this is going to be developed in the coming 5-10 years ahead, with institutions that are century old and have very particular procedures with very different speed and necessities to be taught. So without further ado, I have drafted a few questions to each one of you, introducing the panelists to our colleagues here today watching. We have Mr. Kevin McCumber. He is the clerk of the U.S. House of Representatives. We have Mr. Grant Vergottini, the CEO of Xcential Legislative Technologies. We have Mr. Miguel Landeros, the Secretary General of the Chamber of Deputies in Chile. We have Mr. Neemias Muachenko, the IT Director of the National Assembly of Angola, representing the Secretary General of the same National Assembly. And we have Mr. Juan de Dios Cincunegui from the Universidad Austral in Argentina. Grant, allow me to bring my first question to you, and after your response, we'll invite all the other colleagues to share their comments as well. Given the increasing presence of AI in various sectors, parliaments around the globe are also witnessing a gradual integration of these technologies, with tools designed for this purpose and others designed for the general public. I'd like to open our discussion by asking you, in your view, as a technologist, what are the most significant opportunities that AI presents to the legislative process in parliaments? Specifically, given your vast and unique experience working in parliaments from different countries, and what are your considerations from a technology point of view, and for the colleagues answering later, the Secretary General and clerks, from a legal and institutional view? Grant, you have 3 minutes for your consideration. Thank you. All right. Thank you, Luís. First of all, I want to say, I think there's a natural conservatism in the legislative field when it comes to the adoption of new technologies. I started the company 20 years ago, and the first thing I realized is just how far behind legislative technologies were compared to other fields. And I think that's going to continue. So I'd imagine that these new technologies, while they're very exciting, their adoption is going to be very slow and very measured. And I think that's probably a good thing. Ideal in the modernization of legislative processes. We focus primarily on the area of legislative drafting. I do see that there are 4 near-term opportunities for artificial intelligence or machine learning in particular in our field. And the first is to finish the job that is incomplete. There's still a lot of paper out there, and it's very difficult to digitize that paper. Just this week, I was looking at documents that the OCR was very poor. It's very hard to read them. Improving OCR capabilities is an absolute must, and machine learning can help along that way. The second is to cut through the complexity of legal documents. Deciphering the information found in legislative text is sometimes very difficult. The other night, I was reading the Justinian Code, written 1500 years ago, as one does when one can't get to sleep. And I came across a passage that said that it forbid legal formulas that menace all pleadings by the subtlety of their phraseology. This is an age-old problem. Laws are hard to read. There's a lot of hidden meaning in there, and pulling that out is an opportunity for machine learning. The third is to help with the summarization of the intent of bills. This is an obvious one, and people always bring that up. I do wonder, though, given the arcane nature of how bills are drafted, how successful that can actually be in understanding the intent of the amendments proposed.
And then the fourth is to accelerate the process of engrossing, compiling, and consolidating law. This is one of the real big sticking points when it comes to automation. Consolidation sometimes is years and years behind, and sometimes it's not done at all. This makes going forward with many of the automation possibilities that we have very difficult. If machine learning can be used to help accelerate that process, it will really help us make a lot of forward progress. Thank you. Thank you, Grant, for your opening considerations. Miguel, would you like to comment on that? And just to thank you, I know you left the session discussing the budget to be with us. So thank you for being here, and please feel free to share your thoughts as well. Primero, disculparme, estoy en plena votación de la ley de presupuesto, así que no sé en qué minuto tendré que arrancar al pleno a tomar esas votaciones. Me está reemplazando un compañero, pero espero que no sea tan pronto. Bueno, algunas consideraciones a tanto lo que dijo Andy Williamson como Antonio Carlos Fernández. Quiero contar un poco lo que somos. Hace 6 años atrás, nosotros creamos una unidad interna transversal sobre análisis de Big Data, ¿no es cierto? Pero era para temas absolutamente administrativos. Somos un parlamento altamente tecnologizado, digamos, donde no existe el papel. Afortunadamente, Grant, puedes venir, no vas a encontrar papeles, está todo digitalizado, nuestros procesos internos son digitalizados, firma digital, y por lo tanto no tenemos el problema del papel. Al revés, tenemos el problema de que la montaña de documentos electrónicos sigue creciendo, que tiene una ventaja, y es que la puedes hoy día con estas tecnologías de Big Data manejar y hacer como a ti te parezca mejor el análisis. Pero hace 2 años atrás un compañero prendió las luces porque leyó un artículo que no me acuerdo si era Matra o el propio Google o incluso OpenAI estaba trabajando más fuertemente en lo que, ¿no es cierto?, todos conocemos las LLM, es decir, estos lenguajes que nos permiten hacer ciertas tareas distintas de tratamiento del lenguaje natural. Al principio, como era en inglés, todo el mundo miraba esto, bueno, es en inglés, cuando llegue al español va a pasar un siglo, desafortunadamente, para muchos de habla hispana y de habla portuguesa, que no somos de habla inglesa. Fue más rápido el proceso y OpenAI hace, no sé cuándo, en enero, lanzó ChatGPT y ChatGPT revolucionó lo que nosotros sabíamos que iba a pasar. Tenemos un grupo de trabajo donde participan parlamentarios y participan funcionarios que estaba viendo los procesos de Big Data y estaba viendo los procesos que en ese minuto no se llamaba inteligencia artificial, sino que estaban orientados más bien al semantic search, es decir, a la búsqueda semántica dentro de, ¿no es cierto?, con las aplicaciones que hoy día existen. Y empezamos a capacitar a nuestros ingenieros, al grupo de ingenieros que estaba trabajando en lo que era entonces uno de los lenguajes abiertos, el Llama, porque apostamos a Llama en ese minuto porque pensamos que como era de fuente abierta iba a tener muchísimo desarrollo. Y también se hicieron, ¿no es cierto?, trabajos de perfeccionamiento en Python y otras formas de lenguaje. Me voy a extender un poquitito porque creo que la experiencia es importante. Por tanto, a nosotros ChatGPT no nos pilló con los flaps abajo de los aviones, en los hangares, sino que nos pilló, no en vuelo, pero por lo menos en la pista de aterrizaje. Y empezamos a hablar de un lenguaje común de lo que estábamos haciendo. Hicimos un proyecto que se llama Caminar, que el objetivo que tenía en ese minuto, el primero, Caminar 1, esto es lo mismo que Brasil, el Parlamento brasileño, no sé si ustedes lo habrán visto, pero tiene un programa también que, claro, ellos le pusieron uno de estos dioses griegos, nosotros somos más humildes, entonces usamos una reducción de Cámara de Diputados e Inteligencia Artificial, que en español es Caminar,
En inglés no tiene desafortunadamente, ni en portugués necesariamente el mismo anagrama. Pero es un anagrama que lo que busca era dos cosas. Uno, identificar el proyecto, y dos, que se entendiera que íbamos a caminar y no correr en algo que no valía la pena correr, porque el desarrollo está siendo tan rápido que es muy difícil de poder seguir a los pasos que los desarrolladores lo están haciendo. Hoy día estamos en dos ámbitos. Uno, como entiendo que Andy decía, en lo que es la transcripción del debate, con dos cosas importantes. La transcripción del debate automático de todo lo que hacemos, comisiones, sala, pleno, ¿no es cierto? Y lo segundo, con resúmenes de eso mismo. Es decir, uno tiene resumen de lo que está haciendo. Y nuestro segundo camino que estamos trabajando con Llama 2, ya muy avanzado, que es Semantic Search, es búsqueda semántica para el uso en los proyectos de ley, que es un programa que vamos a lanzar oficialmente en 6 meses más. Y tenemos una tercera arista, hay una comisión nuestra que nosotros hacemos una cosa que se llama el Congreso del Futuro, que afortunadamente es una iniciativa del Congreso, y que pensamos el futuro. Y hace un par de años empezamos a trabajar en esto en el Congreso del Futuro, también de inteligencia artificial, y nuestra idea iba por la vía no solo de aplicaciones que sean para la gente, ¿no es cierto? Decía, no sé si Andy o Antonio Carlos, de que la gente entendiera. Yo no sé si ustedes han visto alguna ley de impuestos en alguna parte del país, de algún país de ustedes, pero debe ser lo mismo que las mías. Es decir, no se entiende nada. Siempre le debes al fisco algo y por lo tanto eso tratamos de traducirlo, en el caso nuestro, en español. ¿Cuál es la gracia? Es que se nos abrió un frente que no teníamos considerado y muy rápido, y era que las reglas éticas. Y por ejemplo, hoy día en los debates parlamentarios estamos usando el propio chat GTP para determinar quién ha usado el chat GTP. La idea nuestra es tener un sello de IA, es decir, de inteligencia artificial, que te diga, mira, está hecho con inteligencia artificial y tiene supervisión humana, o esto está hecho con chat GTP. Que alguien decía una cosa muy importante, ¿no? Me parece que fue Andy, de que lo más complejo es la inteligencia artificial generativa y de fuentes que tú no sabes de dónde se saca el original. Y ChatGPT desafortunadamente hace eso. Entonces estamos tratando de usar programas nuestros. Perdónenme que me haya extendido un poquitito, creo que era para ilustrar un poquitito en qué estamos. Este es un tema realmente demasiado relevante. Gracias, Luis. Muchas gracias, Miguel. Thank you so much for your consideration, for sharing something so rich that you're doing in Chile. I'd like to recognize Mr. Kevin McCumber. Kevin, I know you're doing an outstanding work in this regard in partnership with the Office of the Legislative Council as well in the U.S. House. What is your view about this question and what the colleagues just said as well? Thanks, Luis. And just let me start by saying it's an honor to be on this panel with everyone today. I'm enjoying hearing what everyone's been up to and all of the discussion yet to come. And I do just want to echo Grant's comments that going slow and taking a cautious approach to AI is not necessarily a bad thing. The U.S. Congress is not only reviewing how AI should be regulated generally, but we are specifically looking at AI use for the legislative branch. Potential use cases that various business units within the House have explored can be really categorized into 4 areas: analysis, communications, our internal operations, and then office operations done by individual members and committees. AI can be used to jumpstart and assist staff in areas of research and analysis, so long as we are monitoring for risks. Making information more accessible using AI technologies is important, not only to the novice staffer, but also to the subject matter expert. In the House, my office has been working with our Committee on House Administration, our Oversight Committee, to review where AI represents opportunities for improvement. So far, the committee has issued 3 short reports, what we call flash reports. In the first report, 2 agencies that support Congress were highlighted. They are working on making information more accessible. The Library of Congress is using AI and machine learning, along with optical character recognition, to get more documents and information online.
our government publishing office has already leveraged AI-enabled search engines to assist Congress and the public more quickly with customer inquiries of all the various government publications. While we certainly have cases where staff like to look at the physical printed book from 40 years ago, getting older publications online and available to full text search and the type of searching available via AI is critical. Using AI to make more information available to Congress and to the public is good. The first deployed and implemented uses of AI in the House is an application that my office implemented. It uses natural language processing. And we call it the Comparative Print Suite. And it's a set of applications that produces comparative prints showing how proposed legislation may amend law using natural language processing. The natural language processors in the application identify amendments in the proposed bill, retrieves the legal provisions of the impacted law from a current law data set, and executes the proposed amendments in the appropriate place in the law. The application displays this to the user similar to how Word displays track changes. Given the nature of how bills are drafted in the Congress, this tool has improved drafting as well as the analysis around the bill. The most common use case for the tool is quality assurance. Is the bill drafted the way it should be to achieve the policy outcomes the sponsor intends? And we have lots of work ahead of us in future releases, and we've been working with our members and committees and on the feedback that they have to offer us. And it's been a widely acclaimed tool that I know folks are looking forward to the future developments there. So thank you for giving me the opportunity to weigh in. Thank you so much, Kevin, for your considerations. I have to say that I watched your testimony from a few years ago in the Modernization Committee in the US, which deeply touched me about your commitment to the modernization of the US House. So thank you so much, both for that and for being here with us, sharing this expertise. Well, allow me now to invite you, Nehemias, to share your perspective and your considerations about the topic for 3 minutes as well. Please, Nehemias, feel free to use the floor. Olá, Luís. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Neemias Emílio. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui em representação do secretário-geral da Assembleia Nacional. Eu tenho experiência no Parlamento angolano já há 12 anos como IT e há 3 anos como diretor e responsável da equipa toda de tecnologias de informação no Parlamento de Angola. A nossa experiência relativamente a começar a trabalhar com inteligência artificial começou há sensivelmente 4 anos, quando colocaram-nos o desafio de melhorar e acelerar todo o processo da equipa de redação para as atas e também o diário da Assembleia Nacional de todas as reuniões plenárias que aconteciam. Nós tínhamos um problema na Assembleia Nacional, que as atas das reuniões plenárias demoravam quase 1 mês para serem feitas. Isto porque era um processo demorado, em que os redatores tinham de ouvir o áudio dos deputados e depois passar para o texto. Mas há 4 anos para cá começamos a utilizar inteligência artificial e o Parlamento de Angola usa a aplicação Audimos, que faz a transcrição do áudio para texto, e a partir deste momento começamos a acelerar e começamos a ter as atas das reuniões plenárias em menos de 1 semana finalizadas e aprovadas em plenário. Paralelamente a isso, também lançou-se um desafio na Assembleia Nacional de Angola para melhorarmos o fluxo das propostas legislativas, o fluxo e o prazo das propostas legislativas. Os especialistas que trabalham com as leis, muitas das vezes não conseguem pesquisar o suficiente, não conseguem ter fontes de pesquisa e atualmente têm estado a utilizar o ChatGPT para também poderem melhorar a redação dos textos legislativos como tal. Então, a partir deste momento, nós começamos a introduzir a inteligência artificial aos poucos. Obviamente, ainda é algo novo
e que precisamos ter algum cuidado para aquilo que nós vamos usar a nível daquilo que é a Assembleia Nacional. Mas, efetivamente, nós temos essa experiência que temos estado a usar o ChatGPT já agora para os especialistas que fazem leis e também a transcrição automática do áudio para o texto das atas de reuniões plenárias. Obrigado. Obrigado, Neemias. Thank you for your considerations. I'd like to invite Juan Dios to close this round and share your thoughts as well in 3 minutes. Muchísimas gracias, Dios, Luis. please. Es un placer estar aquí. Felicitaciones por el panel y es un placer estar aquí con los colegas. Gracias, Grant, por tus reflexiones y también los comentarios de Miguel, de Kevin y de Nevías, todos muy buenos. Quiero destacar, en primer lugar, que obviamente la evidencia demuestra que la innovación tecnológica en general, sobre todo de avanzada, se ha desarrollado en la historia de la humanidad en ámbitos más bien cerrados, pero una vez que se universaliza, yo creo que a partir de allí genera, sobre todo a las instituciones públicas y particularmente a los parlamentos, una demanda que va a afectar la velocidad con respecto a los cambios. Creo que es importante tener en cuenta cómo avanzan las tecnologías y en particular la inteligencia artificial más allá de la comunidad parlamentaria, porque va a haber una demanda ciudadana con respecto a estos cambios, ¿no? Y los parlamentos deben preocuparse por evaluar la posibilidad de incorporar estas tecnologías a sus procesos y nuevamente evitar que se los critique por su obsolescencia o que se demanden obviamente procesos de modernización más acelerados, más ligeros. Entiendo perfectamente la necesidad de tener cautela, de ser cuidadosos, pero aún así remarco esta cuestión porque me parece que en definitiva hay que estar mirando a la evolución de la sociedad, ¿no? Aquí se han mencionado muchos procedimientos, experiencias extraordinarias en Brasil, en Chile, en los Estados Unidos de América, en Angola, y que tienen que ver obviamente con la mejora de la calidad del proceso de elaboración de las leyes, con la transparencia, la disponibilidad de información, obviamente la administración y digitalización de archivos, bueno, en la cuestión de las enmiendas, por ejemplo, en las leyes, todo ello es muy importante. Yo quiero distinguir entre la cuestión administrativa y la cuestión de los aspectos legislativos de los parlamentos, y me parece que tal vez lo central es enfocar desde este punto de vista en las grandes competencias de los parlamentos, que obviamente la principal es la cuestión de elaboración de las leyes, la otra es control parlamentario, que se habla poco de esto, y me parece que allí la inteligencia artificial tiene mucho para aportar, de lograr un mejor control parlamentario, el debate del presupuesto, por supuesto, y otras funciones como la de diplomacia parlamentaria. En cada una de estas competencias, la inteligencia artificial puede claramente incorporar soluciones prácticas, soluciones que ayuden a mejorar la eficiencia y la eficacia de los parlamentos. Con respecto a lo que ha dicho quien abrió aquí en representación de Brasil, simplemente quiero decir que es importante, obviamente, que no reemplace la tecnología a los seres humanos, pero en algunos aspectos, con supervisión, yo creo que es muy importante avanzar y no tener el temor a la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial, sobre todo para, de alguna manera, resolver rápidamente estas críticas que se le hacen a nuestras instituciones por el mal funcionamiento de las funciones básicas. Bueno, tenía muchas otras cosas que decir. Quisiera simplemente agregar, además, que hay muchas cosas que están ya muy avanzadas independientemente de la inteligencia artificial, y esos valores, esos principios, por ejemplo, el de lenguaje claro, que aquí se ha hablado mucho de la dificultad de comprender para la ciudadanía en general una ley, poder leerla en forma directa y entenderla. Bueno, eso también debe ser parte de los procesos de incorporación de inteligencia artificial, esos principios de cómo también la inteligencia artificial ayude a leyes más simples, más claras para la ciudadanía. Thank you so much, Dios, for your considerations. Kevin, allow me to bring my next question to you. And I'll start this quoting the clerk from the New Zealand Parliament, which we welcomed yesterday. He said that the velocity, the speed of Parliament being slower than in other institutions, it's not a fault, it's not an error. It's its own reason to be. Building consensus takes time, takes effort. And basically, I wanted to base my question to you on that. We see that the integration of AI and other digital technologies known for its speed represents a contract to the traditional method.
Specifically, how can we leverage these technologies to be utilized in a way that respects and upholds the intrinsic value of parliamentary consensus building process, while also capitalizing on the efficiency and data-driven insights it offers? And furthermore, how can we ensure that the speed brought by AI doesn't compromise the quality and the depth of the legislative deliberations and decisions? Would you like to comment on that, Kevin, from your perspective? Yes, certainly. And anyone who follows the United States Congress and knows our membership knows that the members themselves will control the speed and the deliberative process by which they consider and vote on legislation. So I think in the initial stages here, certainly they will embrace and we will offer the technology in a way that allows them to assist to a point where they can then have those deliberations with their colleagues and really see through the use of the comparative print suite and where the changes that they're seeking to make will affect existing law or changes to the bill that's under proposal, amendments and things. And so I think they themselves will police themselves in a way that will allow those deliberations to continue. You know, we've certainly seen over the last decade the legislative process in the House speed up through the use of just the ability for drafting and the introduction of the e-hopper, allowing members to introduce things electronically, has certainly sped up the processing, certainly on the clerk side of things. But we do have those members who work diligently with their colleagues for years and years and years to perfect a piece of legislation that's important to them. And that, I don't see that you know, them changing that process for themselves anytime soon. And I think that it's important that we remember that tools with built-in AI capabilities are just that, they're tools. And no matter the speed of our actions, our tools used and the research and analysis that's derived from the AI technology, you know, we need to make sure that they are controlled for the accountability and the human oversight and the trust and perception. They need to be, as everyone's mentioned already, they need to be transparent, explainable, and that trust factor, especially in cases that affect or have significant impacts on individuals or society generally. And we are always welcome to exploring tools that aid in the productivity of the House. Tools like we're using today, Zoom, right, are releasing features that record and analyze meetings, provide meeting notes, and assign tasks. And that's not a bad thing. We are using cases for mid-sized risk-managed AI pilots. For example, the House could coordinate with former member research repositories to gain the ability to ask questions of historical congressional figures. We could build a Congress-only LLM, curated specifically for our use. And that closed data, we would need to make sure we monitor for bias and completeness, among other things. The cost might be prohibitive, but it's certainly worth exploring. Thank you. Thank you for your considerations, Kevin. It just came to mind when you spoke. The members decide the pace. Here in Brazil, there was a research during the pandemic about the increase in the number of legislative proposals being submitted through our own version of the offer here as well. So, and the impact these would have on the office of the legislative counterparts, where they were, for example, accustomed to one certain level of bills being proposed, and now they have these multiplied 2, 3, 4 times over. So the impact of new technologies on the institutional structure of the Congress as well. And just giving a spoiler to the colleague that you mentioned about the comparative print suite, we are in the final stages of reviewing an article in partnership with Xcential Legislative Technologies to publish about the comparative print suite. A very complete analysis about this too, which is a fantastic feature in the U.S. House of Representatives. Well, Miguel, allow me to give the floor to you if you'd like to share your comments and your ideas about this particular topic and what Captain just said, please. Bueno, creo que Kevin
ha puesto, yo diría, el punto central en lo que tenemos que hacer, más allá de las diferencias que hay en los parlamentos. Yo siempre he pensado que los parlamentos más antiguos, los que tenemos muchos años, de mucha tradición, nos cuesta un poco más adoptar tecnologías, porque tenemos procedimientos. Yo no sé, pero ustedes se acordarán que el sistema de votación en el Parlamento británico es atravesando un carrusel. Y yo no veo a los parlamentarios británicos usando una app en sus teléfonos. A nosotros desarrollamos muchas aplicaciones en los años, a finales digamos, del 2010, 2020, entre 2010 y 2015, y no las podíamos utilizar porque los parlamentarios seguían apegados a las normas tradicionales. Y vino la pandemia y todas esas tecnologías desarrolladas nos permitieron funcionar de manera remota, establecer oficinas virtuales y la pandemia ayudó demasiado o mucho a cambiar cómo pensar y ha hecho que sigamos en esta forma de trabajo que ayuda a la familia. Es decir, hoy día nosotros visitamos el Parlamento inglés hace nada, no sé, unas semanas, no yo, pero un grupo de compañeros míos, y se asombraban porque la mitad de su gente estaba trabajando de manera remota. Y qué bien, porque eso ayuda a la familia y permite trabajar. En materia de inteligencia artificial tampoco estamos hablando de que hay un robot o una máquina. No es esto de Odisea en el espacio, de la película famosa, ¿no es cierto?, en que va a haber un ser que va a llegar y va a reemplazar todo nuestro pensamiento. Yo creo que los riesgos van por otro lado, van por algo que decía Kevin, que me parece muy bien, y es que hay que usar los datos cerrados, porque cuando uno le pregunta a ChatGPT o le pregunta a Ibar o otros sistemas que hay, le inventa una cosa que no se sabe exactamente cuál es el origen. ¿Cuál es la gracia de parlamentos con alta digitalización como el mío? Es que mi información de lo que está en tramitación legislativa y mi información de lo que es mi base legal de los últimos 200 años la tengo digitalizada. Entonces, usando sistemas como, ¿no es cierto?, la incrustación, la inseminación, son palabras que estoy traduciendo del inglés, así que discúlpenme si están mal traducidas, de que nos permiten agarrar estos datos que tenemos ya hoy día digitalizados, que están en las bases Oracle o como se llame, y las transformamos en vectores, permite que con el modeleo del lenguaje yo pueda utilizar eso. ¿Cuál es la gran diferencia que hay? Es que antiguamente cuando usted preguntaba no sé, a todos los parlamentos, en sus páginas web, respecto de, mire, quiero saber todo lo que se ha hablado sobre futuro, y usted ponía la palabra futuro, los buscadores lo que hacían es buscar la palabra futuro. Pero hoy día usted le pregunta, quiero lo que se ha hablado de futuro, y no solo es la palabra futuro, sino que en 10 años más, en 15 años más, en 20 años más. Esa es la revolución. Y la segunda revolución es lo ético, porque es ético que yo, en el Parlamento chileno hay una serie de reglas del derecho moral de autor y el derecho legal de autor, y si yo tomo ChatGPT y no sé, me saca un documento de Kevin y lo traduce al español, porque las traducciones, ni hablar, es decir, son automáticas, serán buenas, serán malas, eso es otra cosa, y entonces lo presenta como propio, cuando en el Parlamento de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, usted tiene el documento elaborado por Kevin y no le dice que es de Kevin. Ese es el desafío grande que tenemos por delante. Gracias, Luis. Muchas gracias, Miguel. Thank you for your considerations. Well, allow me to invite now Grant to share your comments on this question and on what the colleagues said. Grant? Thanks. I think, first of all, the bigger question is to what extent intellectual tasks in a legislature should be automated. A few years ago, I was building an application that Andy referred to. I was taking several bills, California bills, and comparing them to one another, and then using those differences to synthesize a new bill. Basically, it's a precursor to the comparative print tool that we built for the US House. I was showing that tool to one of the lawyers in the California legislature, and he stopped me in my tracks.
And he said, you can't do that. You're not a lawyer, you're not a politician, but you're trying to do the work of the committees algorithmically. That's not your job. I had to stop and think about that and take a step back. And in the end, what I ended up doing was just showing the differences side by side and providing the tools so that people could see how the various amendments were affecting one another, but not make any attempt to do any judgment on my own part. I'm a technologist. I'm not a lawyer. I'm not a politician. I can make a computer do anything. What I need to know is to what extent I should be allowed to do that. Where is the boundaries? I think those are the questions we need to answer first. Thank you. Thank you, Grant, for your considerations. Juan, Dios, would you like to share your thoughts on this question as well? Juan, did you hear me? Luis. Juan, would you ¿Me like to share your escuchas? comment? I can hear you. Can you hear me? Ah, perfecto, muchas gracias. Disculpa. No, sobre esta cuestión, la verdad me parece primero importante, creo que algo mencionó Miguel por arriba, esta importancia de no utilizar las experiencias comparadas sin advertir las diferencias, ¿no? Que son muy significativas en general en la cuestión de la estructuración, la dinámica del poder en cada uno de nuestros parlamentos. Por ejemplo, en términos de liderazgo, nosotros en Argentina, pero en muchos otros parlamentos, tenemos unos fuertes presidencialismos que está en cabeza de los presidentes, tanto la administración, dependen obviamente la Secretaría Administrativa, la Secretaría Parlamentaria, y eso lleva a, digamos, dejar en manos del liderazgo de turno la posibilidad de trabajar en forma colaborativa o en forma aislada. Entonces, esto sí me parece importante, que todos estos procesos necesariamente deben ser colaborativos, obviamente deben incorporar a la comunidad de parlamentarios en forma lo más plural posible, y obviamente lo mismo respecto a la administración de las cámaras o de la institución parlamentaria. Me parece muy importante esta cuestión porque eso luego va a tener un impacto, entonces considerar la cuestión de los ecosistemas parlamentarios. Con respecto a las velocidades, yo sé que obviamente como secretarios generales me van a matar por lo que digo, pero a mí me preocupa más la lentitud que la posibilidad de ir rápido, porque la evidencia indica, y aquí lo ha dicho el propio Miguel Landeros, y lo mismo que, y otros, que en general, y sobre todo, veíamos allí los parlamentos con más tradición, etcétera, que bueno, obviamente hay que hacer esta combinación entre tradición y entre modernización y cambios, pero me parece que en general uno mira y dice, bueno, la preocupación es que los cambios sean lentos, no que sean rápidos, porque eso no ocurre. La realidad indica que nunca son rápidos en los parlamentos. Entonces, simplemente quiero transmitir esto porque hacemos mucho hincapié en algo que la evidencia no muestra que los cambios de los parlamentos son rápidos, es lo contrario, ¿no? Me parece importante eso, y obviamente también lo veo desde una visión académica y entiendo las dificultades que hay para implementar cambios. Por último, me parece esencial, y tiene que ver con esto, esta cuestión que nosotros lo hemos hecho en el Parlamento argentino con la ayuda de OCR Hellenic Team y con Zeppelin University, ustedes conocen muy bien a ellos, este ejercicio de definir relevancias desde el punto de vista cuáles son las áreas realmente prioritarias, áreas de fondo donde hay una oportunidad de introducir inteligencia artificial, y la segunda, los tiempos, ¿no? Esta cuestión de las velocidades, qué es lo más urgente, qué es lo menos urgente, y bueno, focalizar obviamente en lo más importante y lo más urgente, ¿no? Esa combinación de cuestiones que me parece esencial. Thank you, Juan Dios, for your considerations. Nehemias, would you like to share your thoughts on this question as well? Sim, Luís, obrigado. O Kevin, o Grant e o Miguel falaram muito bem acerca das vantagens que a tecnologia de inteligência artificial traz, principalmente para o aceleramento do processo legislativo. Mas aqui é importante dizer que
nos parlamentos, nós trabalhamos com os representantes do povo. E, como tal, o povo confia em alguém, confia no deputado, confia no senador. De forma que, sempre que o senador estiver a trabalhar numa lei, num processo legislativo para beneficiar a população, ele espera que seja o senador, o deputado, que teve contacto com as dificuldades daquela comunidade e que aquela lei será aplicada para a comunidade. Não esperam que seja uma lei feita pelo ChatGPT ou por uma outra qualquer aplicação de inteligência artificial, porque aí perderiam a confiança. Então, os parlamentos têm uma tradição própria, têm um modus operandi próprio, característico de um parlamento. O que efetivamente a inteligência artificial pode acrescentar e acelerar este processo? No sentido de que muitos dos parlamentos têm 70 anos, têm 40 anos e têm já um histórico. É evidente que, se nós quisermos pesquisar arquivos físicos de leis feitas ou leis inacabadas de há 40 anos atrás, fica muito mais difícil. Então, com o uso da tecnologia, efetivamente, nós podemos acelerar este processo, podemos melhorar, eventualmente, e mais importante do que isso, Miguel, João, Grant, o Kevin e o Luís e todos os que nos escutam, é que os parlamentos, normalmente, existem, muitas das leis são feitas com direito comparado. Aquilo que funciona bem num país poderá funcionar também no meu país. E então, talvez, com o uso dessa tecnologia, eu possa efetivamente pesquisar aquilo que já foi feito em outros países e adaptar à minha realidade. E ali sim, estaríamos a acelerar o processo legislativo, estaríamos a beneficiar melhor a população com o uso desse recurso, porque as leis seriam feitas de forma mais célere e de formas mais efetivas para poderem ajudar a população. Obrigado. Obrigado, Nemias. Thank you for your considerations. Well, allow me now to bring my next question to you, Miguel. And I know this is a topic that we have particularly discussed in private a few times. Even the parliament, they operate in unstable environments prone to regular and sometimes drastic changes in leadership direction. Continuity in the strategic vision becomes even more crucial for the long-term planning and implementation of, for example, AI systems. And as clerks and secretary generals who are instrumental in steering through these dynamic landscapes, how do you view the maintenance of the continuity of leadership and strategic direction for this purpose? Specifically, what approaches do you adopt to ensure a consistent and forward-looking vision for example, AI integration, one that remains in harmony with the long-term goals and the operational integrity of the parliament, despite potential shifts in the leadership? Miguel, would you like to comment on this topic? A ver, no sé si afecta el liderazgo, yo creo que afecta a veces a la organización, pero voy a tratar de ser bien preciso respecto de la respuesta a tu pregunta. Yo creo que hay tres ámbitos en los cuales... el primero depende mucho de la organización del Parlamento y el rol que tiene el secretario general. Hay parlamentos en los cuales el secretario general solo tiene una función legislativa y la administrativa está separada. Hay otros, en el caso de Chile, en que el secretario general es como un Dios. Es decir, primero porque es eterno, o sea, no tenemos, nos nombran, nosotros somos dados a lo vitalicio, así que nos nombran y no nos remueven hasta que cumplimos, no sé, la edad legal para retirarnos. Y si no nos queremos retirar, tampoco nos remueven. Entonces, yo tengo 10 años de secretario general y mi antecesor tuvo 18 y así sucesivamente. En 200 años hemos tenido 23 secretarios generales en el Parlamento. Entonces, somos de muy larga cuesta que nos maten. Siempre es posible, pero cuesta un poco. En otros parlamentos no, porque depende de las mayorías parlamentarias y por lo tanto va cambiando. Eso nos ha permitido a nosotros hacer planes de largo plazo, planes estratégicos de largo plazo, en el que
en el que el órgano político deposita mucha confianza en la administración parlamentaria, pero es algo muy propio de mi país. Entonces nosotros hacemos planes a 10 años, a 15 años, y en la inteligencia artificial lo podemos hacer, lo estamos pensando a 15 años. Pero ojo, el problema es que a veces la tecnología es mucho más rápida del plan que tú haces y tienes que ser muy flexible para cambiar. ¿Dónde nos está golpeando la inteligencia artificial? Y lo voy a decir porque está pasando. Nosotros antes teníamos grandes equipos de transcriptores que transcribían el debate. Bueno, hoy día con Whisper y otras herramientas, eso se hace automático, es decir, no es necesario tener al transcriptor, pero debes convertir a ese transcriptor en un revisor que tiene que hacer dos cosas. La primera es verificar que el dato que está dando el orador sea el correcto, y lo segundo es que ponga en algún español que podamos entender, no en chileno, porque ni la gente que habla español entiende el chileno. Porque somos demasiados dados a hablar en jerigonza. Entonces, que lo ponga en un idioma que lo pueda entender. Lo que hablaba Juan de Dios, lenguaje claro, que la ciudadanía lo pueda entender. Y ese es un trabajo de conversión. Entonces, estamos en eso. Hoy día estamos en eso. Lo hicimos, tenemos un Consejo Constitucional que estuvo funcionando para redactar una nueva constitución, y utilizamos muchas técnicas, yo diría, ¿no es cierto?, de manera escondida, de poder mejorar los debates. Hace mucho tiempo que tenemos, por ejemplo, la conversión automática de textos comparados, como hablaba Graham, porque como el sistema legislativo es digital, entonces yo tomo el sistema legislativo, la base de datos legislativos, las leyes vigentes, y las pongo en una planilla, no sé, Excel, lo que tú quieras, y va compartiendo cada una de las versiones que se va teniendo, la puedes resaltar con colores, bla, bla, bla. Eso no tiene mayor problema. Donde lo que viene, y es lo que estamos nosotros preocupados, es que cuando el parlamentario va a hacer una nueva iniciativa legal, tenga la información necesaria, pero también lo tiene la Secretaría General. La Secretaría General no es una persona, son muchas personas, pero también tiene. Entonces sabemos qué omitió, quién omitió. Y ojo, presidencialismo, como dice Juan de Dios, muy especial en lo latinoamericano, donde el presidente además tiene potestad legislativa, es decir, puede iniciar leyes. Para nosotros es muy importante saber qué omitió. Y por lo tanto, en la legislación, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Creo que lo que se abre es un camino de cambios estructurales en los parlamentos, que va a ser más lento o más rápido conforme a la propia organización del Parlamento. Creo que en el mío va a ser muy, muy rápido, porque hay un liderazgo que no soy yo, que es un equipo que está trabajando. Da lo mismo si mañana viene Luís, mi sucesor, o viene otro, porque ya sabemos incluso que va a poder ser el próximo secretario general. No forman para eso, ¿no? Entonces es dinámico. Muchas gracias, Miguel. Thank you for your considerations. Kevin, would you like to share your considerations about this particular topic as well? Certainly, thank you. And one thing I think that's been a great start for us is that our oversight committee, the Committee on House Administration, has established early on bringing all of our stakeholders together and approaching this from a whole of community approach. So using that approach, we are exploring what our AI governance policies would look like. We're working closely with our national institutes of technology to create chamber-wide policies applicable to everybody on the use of AI by our members, staff, committees, and our institutional staff, the staff that make up those in my organization. So this whole of community approach ensures that the right stakeholders are at the table early and are remaining engaged throughout the process. One of the things that we've been asked to do is to provide those monthly AI reports to that oversight committee, and then they are using all of the data they receive from the various offices to issue those flash reports, which has been helpful as all of us try to digest and understand how best we can apply this technology to our institution while still respecting those traditions and principles and rules and all of those things that we live by and are governed by. The governance policies for all of our public institutions
are critical, and those ethical principles that have been talked about already that underlie that development for the use, such as fairness, transparency, accountability, and avoiding any harm, need to be established. So as I mentioned before, in the clerk's office, we're urging caution, like we do with any new tool. We take the time to carefully vet each possible opportunity to ensure that it works with all of our various systems throughout the legislative process. We spend time educating members and staff on what we have done and why we have done it. So we found that this approach helps to establish trust with new members, so leadership and staff, so that they know we are deliberate in our approach to instituting any new tools. And we include staff from what we call both sides of the aisle, right? To make sure that everybody is on board with how we're proceeding. And this use case for AI, the way that the committee has established this, is certainly going to pay dividends in the future when it comes to applying this technology to the institution. So one thing I want to make sure that we mention here is the upskilling of staff. So I've had to dive in head first to this new technology to try to better understand it and see how we can apply it to our centuries-old processes here, and make sure that our tech staff have the right skills and are equipped to handle this new technology as we bring it on board. So thank you for the opportunity to address this. Thank you so much, Kevin, for your considerations. Dios, would you like to comment on this matter as well? Luis, would you like to comment on this matter as ¿me well? escuchas? Luis, ¿me escuchas? Sí, Oh, yes, muchas I can gracias. hear you. Disculpa porque Yeah. por momentos no te escucho. Bueno, sí, quería aportar a lo que han dicho recién, cómo evitar que los liderazgos no queden afectados por los cambios o por crisis, etcétera, que son muy comunes en el ámbito político en general. Mi respuesta sería que, obviamente, adoptando una política genuina en términos de transparencia, de apertura, de búsqueda de consensos y sobre todo con una mirada de largo plazo. Me parece que eso es fundamental. Allí me gustaría citar, porque me parece que es muy interesante, la guía que se ha confirmado para justamente la introducción y uso de la inteligencia artificial en el ámbito parlamentario, que ha surgido justamente de Bússola Tech, del encuentro que realizaron en el 13 y 14 de abril en Brasilia, organizado bajo tu liderazgo, Luis, y me parece que allí hay un buen set de recomendaciones, ¿no? Y que tiene que ver un poco con todo lo que hemos venido hablando aquí, se han ido mencionando de a poco distintos elementos que prácticamente han abordado la mayoría de estas recomendaciones, tanto desde el punto de vista, obviamente, que aquí han sido mencionados, de los principios éticos que deben gobernar todo el proceso, la cuestión de la autonomía humana, ¿no? Que no pueden ser solamente la inteligencia artificial autosuficiente y se tomen decisiones autónomas que no tengan supervisión, o que las decisiones finales estén obviamente en manos de la organización, de los seres humanos. La cuestión obviamente de la privacidad y de la seguridad, y no hemos dicho mucho sobre eso, pero obviamente es central. La cuestión de la gobernanza y de los controles, que bueno, también hemos hablado de eso. Bueno, lo que más hemos escuchado aquí también es el diseño del sistema de tecnologías de inteligencia artificial aplicada a los parlamentos y obviamente las cuestiones operativas, pero me quiero detener en una en particular, que es el capacity building o la construcción de institucionalidad y los temas vinculados a la educación, a la formación de los técnicos. Y allí, sobre todo, a mí me parece que la mejor forma de evitar, digamos, que quede afectado el proceso de introducción de tecnologías tiene que ver sobre todo con esta cuestión de la cooperación interparlamentaria y con la cuestión del trabajo colaborativo al interior. Aquí menciono una sola palabra porque hay poco tiempo, que es la cuestión de Parlamento abierto, que por lo menos para América Latina es bien conocida y en general para la mayor cantidad de los países del mundo. Pero qué importante tener como partners no solo a las instituciones
a las tecnológicas que tienen el expertise y sobre todo están al día con las innovaciones y muchas veces son las que producen las innovaciones en materia de inteligencia artificial y específicamente para parlamentos. Pero además, a mí me parece importante que no es menor la comunidad académica, la sociedad civil, etcétera, que formen parte. En mi experiencia, por ejemplo, debo decir en la Argentina y en algunas partes, en principio suelen ser cerrados, porque es algo delicado hablar de inteligencia artificial en el Parlamento, ¿no? Por muchas cuestiones que obviamente se abren interrogantes que como no pueden ser respondidos, tal vez eso genere ciertas restricciones con respecto a una participación amplia. Pero cuando ya hay equipos bien formados dentro de los parlamentos, como los casos que aquí se están mostrando, el de Chile, el de los Estados Unidos, el de Angola, me parece que cuando se siente con seguridad la organización a nivel interno, es muy importante contar con actores externos, no solo al interior de los parlamentos, de la comunidad del país, sino con la comunidad internacional. Esto de knowledge exchange, este intercambio de conocimientos que es tan importante en una materia que es tan desafiante para todos. Thank you so much, Dios, for your considerations. Nehemias, would you like to share your thoughts on this question as well? Sim, Luís, obrigado mais uma vez. Eu, como sabem, não sou secretário-geral do Parlamento, estou aqui em representação do secretário-geral e apenas sou responsável da área de tecnologias de informação. No entanto, o que já é prática aqui no Parlamento da Assembleia Nacional e que eu penso que deveria ser adotado um bocadinho por todos os outros parlamentos, em função da realidade, tem a ver com a Constituição da República. A nossa Constituição da República permite a eleição do Presidente da República e dos deputados, que são os representantes do povo, de 5 em 5 anos. Então, o que se adotou no Parlamento de Angola é um plano estratégico das tecnologias de informação que não tivesse o mesmo tempo que o tempo de uma legislatura. Então, nós temos um plano estratégico de tecnologias de informação que tem uma durabilidade de 7 a 8 anos. E isto faz com que, mesmo que nós tenhamos alguma mudança da liderança do Parlamento ou do secretário-geral, o plano estratégico continua em vigor. E o que é que nós temos feito para que esse plano estratégico tenha funcionado até então? Obviamente, como já disse o Kevin e o Juan, é formação. O que nós temos feito é formação durante muito tempo aos parlamentares e formação também, obviamente, ao pessoal de apoio administrativo dos parlamentares. E isto tem feito com que, mesmo que haja mudança de liderança, nós continuamos com aquele plano estratégico, porque o plano estratégico já foi aprovado para uma durabilidade de 7, 8 anos. Obviamente, como disse o Miguel, a tecnologia é muito rápida, ela desenvolve com uma facilidade tremenda. Mas tentamos adaptar sempre o plano estratégico para que, se eventualmente tivermos alguma necessidade de mudança, nós consigamos, em pouco tempo, adaptá-la àquela mudança, mas nunca fazer com que ela caia se tivermos de mudar a liderança do Parlamento. E isso tem servido bastante para sustentar a nível daquilo que são os investimentos tecnológicos no Parlamento e, acima de tudo, melhorar também o impacto da legislação para com o cidadão. Obrigado, Muito Luís. obrigado. Obrigado, Nehemias. Thank you for your considerations. Grant, would you like to share your thoughts on this matter as well? Thank you, Luís. First of all, as a software vendor, I don't know that I'm particularly well qualified to answer this question. We don't deal with the policy issues and issues at that level. I do want to say, though, that the technologies that are emerging today can be of great assistance in doing many of the intellectual challenging jobs of parliaments. But the application of these technologies is always very narrow and very limited. But I worry that sometimes we're getting ahead of ourselves by using the very broad and general terms. I would imagine that there's a backlash that's coming
particularly with the US election coming up. I'm sure there are going to be a lot of bad actors that are going to misuse artificial intelligence in bad ways, and the whole term might become very loaded with negativity, and that could derail some of the much more limited, much more beneficial initiatives that we have underway. And I would hate to have to be trying to defend against that, and have legislation be put in place that might limit what we can do because other people did other things with other aspects of artificial intelligence that don't really affect what we're doing. So I just caution everyone to not paint too broad a picture, get carried away, because it can be fun to talk about the big picture implications of what we're doing. We do need to keep everything grounded and focused on the real benefits that we are creating, and not have too much fun with it. Thank you. Thank you so much, Grant, for your considerations. Well, colleagues, I see that we are about our time. So I will propose, if you have additional minute for us to conclude our panel today, which is for you to answer one last question and also deliver already your closing thoughts. Would that be okay for all of you? Would you have 10 additional minutes? Okay, thank you. So, Kevin, allow me to start with you. Very objectively, in 2 minutes, if I may ask you, what are, if there are, the needs to update the rules of procedure when implementing new technologies such as AI? How are you discussing this in the U.S. House of Representatives? If you can share that with us. Sure. So, as I mentioned before, our Committee on House Administration, our Oversight Committee, has really taken the lead on how we're going to deploy AI in any use case scenarios here within the House. Taking into consideration the existing rules, practices, and most importantly, especially from my perspective, is memorializing and keeping the traditions that we have. There's certainly ways to institute new technologies on top of the traditions that we have. We've certainly done that with our adding the digital layer of how the legislation moves through the process onto the existing paper process. Right now, we don't see any need to change those rules based on what we're seeing in these initial stages. But the policies, especially around cybersecurity, data governance, and human oversight, certainly, are open to needing revisions. In addition to the Committee on House Administration, one of my officer counterparts here in the House, the Chief Administrative Officer, who is in charge of the IT for the entire House, has taken the lead in reviewing the House's strategies, and they are involving members in this discussion. And on a staff level, we have staff that are participating in a working group that meets regularly, and they're putting a group of potential use cases together. I would just add that human interaction and human controls should be in place over anything that's implemented. We need to make sure that any potential solution accounts for the transparency, explainability, accountability, and trust. And then even on our comparative print suite that we've deployed, we have a disclaimer to the users to remind them that the report, the comparative print, is just a tool. It's not the legislative proposal itself. And that the human being, as was mentioned before, needs to be involved in making those decisions. Thank you. Thank you so much, Kevin, for your considerations and for your considerations as well. Miguel, would you like to share your thoughts and your closing remarks on this topic as well? Sí, bueno,
nosotros tenemos una política general de ver estos temas en una mezcla entre un mix entre funcionarios de carrera y un representante de los organismos políticos internos. Y por lo tanto, es fácil tratar de convencerlos de que tengan interés por esto. Pero operamos con una vieja regla, la de la zanahoria y el garrote. La de la zanahoria es porque siempre les damos algo dulce, como los caballos que le dan la zanahoria, algo dulce que a ellos les interese para su actividad legislativa, de control político, como decía Juan de Dios, o incluso de representación. Y eso hace que esto es como se pasan la noticia, es decir, mira, está esta aplicación, es más fácil, haz esto, y ahí los vamos de alguna manera incorporando al sistema. Y por el otro lado, el garrote. El garrote se hacen acuerdos de las instancias, de los jefes de portavoces, de la mesa directiva, donde se pone un plazo en que uno tiene que allá subirse a la aplicación, no se puede quedar afuera. Entonces eso ha hecho que no sea relativamente fácil implementar estos temas. No quiero dejar pasar algo porque es importante. Yo no pude ir a la reunión de secretarios generales y conocer Luanda, desafortunadamente. Nehemías fue un colega mío, pero el gran tema fue la cooperación, porque en esto, si bien es cierto, no se puede traspasar lo que hace el Congreso de los Estados Unidos, lo que hace Brasil. Bueno, en Brasil tiene mucha cooperación con los países de habla portuguesa y además tiene mucho dinero para poder hacer colaboración, así que yo creo que Patricia Almeida y la gente de la Cámara, en el caso del Senado, y la gente de la Cámara de Diputados va a colaborar mucho con las colonias que hablan, países que hablan hoy día, que fueron colonias portuguesas, que hablan portugués y además ellos están desarrollando en lenguaje natural en portugués, que es muy importante. Porque trasladar, por ejemplo, el modelo norteamericano a Chile, voy a poner un ejemplo, es imposible. Nosotros no podemos hacer enmiendas en el Pleno como hacen ellos y no tenemos un comité de procedimientos para poder estar una semana con no sé cuántas personas trabajando para poder descifrar aquello que se escribió en una servilleta como una enmienda. Eso es para nosotros es impensado. Y eso que tenemos mucho menos legisladores. Lo digo y se ríe Kevin porque es cierto, pero es parte de la tradición del Parlamento, del Congreso norteamericano en este caso, y por lo tanto es una manera de hacer las cosas que nosotros no las podemos hacer. Y tampoco podríamos nosotros exportar esto a los Estados Unidos. ¿Qué se puede compartir? Buenas prácticas, desarrollos, programas. Juan de Dios decía, mira, hagamos esto a través en Latinoamérica, un parlamento abierto. Si el gran problema de Latinoamérica no es que no tengamos las capacidades técnicas, si el gran problema es que a la semana que asume una mesa directiva en el Parlamento peruano, cambia del secretario general hasta el último de los soldados. Entonces, es imposible hacer una política. ¿Y saben cada cuánto tiempo cambian los presidentes? Una vez al año. Entonces, cuando uno parte conversando con ellos y trata de alguna manera convencer a los parlamentarios, es difícil. Acabo de estar con el presidente de la Asamblea del Paraguay, con quien tenemos muchísima interrelación, y le dije, mira, veamos esto de inteligencia artificial, te lo regalamos, qué sé yo, y ellos están sí, perfecto, pero si no lo hago en el año en que él preside la Cámara, no hay forma. Yo siempre cuento una anécdota, y perdónenme que me extienda un minuto, del Parlamento uruguayo, de la Cámara de Representantes del Uruguay, porque es muy sabrosa y porque no la puedo dejar pasar. Había un presidente que era penadés, un senador, hoy día está un poco alejado de la política, que su gran tema era eliminar todas las publicaciones que se hacían en un ascensor, porque en un ascensor se ponían todas las citaciones de comisión. Entonces él quería hacerlo todo electrónico, a través de pantallas, qué sé yo. Y entonces yo fui al Uruguay y en la época de Penadez se sacó de ese ascensor, un ascensor muy lindo, muy antiguo, donde se ponían todas las citaciones de los comités parlamentarios y no aparecía. Y cuando Penadez al año dejó el cargo, me tocó ir a Uruguay de nuevo y de repente miré el ascensor y estaba de nuevo lleno de papeles
incrustados por todos lados. Y le pregunté al ascensorista, bueno, ¿y qué pasó con la orden de Penades? Bueno, dijo, Penades se fue y se fueron con él las instrucciones, llegaron las instrucciones del nuevo presidente y volvieron los papeles. Eso pasa en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, en un montón de partes. No es lo mismo. Y una última cosa. Nosotros, por ejemplo, vamos mucho a los parlamentos europeos a ver esto. Y resulta que es muy divertido porque como además son parlamentos, y yo hablo con el clerk del parlamento inglés, y él está en otra, es decir, completamente, no está más preocupado de que quien pierde la mayoría a tener que estar haciendo este tipo de cosas, porque en su lógica no importa. Es decir, en los parlamentos son otra cosa, distinta a los congresos. Una última cosa, porque lo dijo Kevin. Kevin, no eres el único que has tenido que aprender sobre esto. Yo soy abogado de profesión, pero he tenido que aprender que hay un montón de lenguajes, ¿no? Que hay BART, que hay Cloud, que hay, ¿no es cierto?, ChatGPT, que existe Llama 1, Llama 2, y te puedo decir que hay un montón de palabras que no traducimos al español y que yo hablo todos los días con los ingenieros sobre token, que para mí eran otras cosas. Token es una expresión que no la hemos ni siquiera traducido al español, y como token hay montones, que son parte de los lenguajes. Porque yo tengo que explicarle al presidente de la Cámara lo que estamos haciendo, y tengo que decírselo en temas técnicos, pero que sean entendibles y traducidos al español. Entonces, y tienes toda la razón. Si la mejor inversión de los parlamentos es en su personal técnico, nosotros gastamos muchísimo dinero en eso para que nuestros ingenieros, cuando partió esto de los lenguajes, pudieran porque a la gente, los ingenieros informáticos también hay que cambiarle el switch que tienen acá. Ellos estaban acostumbrados a hacer programas, ¿no es cierto? Y sacaban las bases de Oracle. Y esto, la lógica es distinta. Los LLM, no sé, Large Language Modular, son completamente distintos. Es una lógica distinta y hay que cambiar la cabeza de la gente. Y eso a veces es muy difícil. Yo me voy a tener que excusar, Luis, porque estamos votando presupuesto sin inteligencia artificial, así que todavía, desafortunadamente, tengo que estar ahí en el plenario. Después mandaré un robot que tomará las votaciones y apretará los botones por mí. Muchas gracias. Thank you so much, Miguel Landeros, for your considerations. Nehemias, would you like to, in 2 minutes, just to share very briefly your considerations and your final thought, please? Está me ouvindo, Luís? Ok, muito bem. Luís, obviamente com essas mudanças tecnológicas que vão acontecendo de forma muito brusca, e sobretudo nos últimos 5 anos, em que tivemos aqui uma grande mudança a nível da tecnologia e atualização, faz com que a legislação de cada país, ou propriamente do Parlamento, também deve estar atualizada para estar em conformidade com estas mudanças a nível da tecnologia. A experiência que nós temos aqui a nível do Parlamento angolano é que nós estamos inseridos em várias comunidades. Estamos inseridos na comunidade da SADC, que é a comunidade dos países de desenvolvimento da África Austral. Estamos inseridos na comunidade dos países de língua oficial portuguesa, e existe uma associação de secretários-gerais em que nós fazemos parte e vamos atualizando, por assim dizer, estas comunidades em função da experiência que um país tem sobre a tecnologia ou outra coisa de outro interesse que o Parlamento tenha. Então, nós temos aqui uma comissão de tecnologias, e que esta comissão, formada única e exclusivamente por deputados, é a comissão responsável por tratar destes assuntos todos da regularização das novas tecnologias para serem usadas não só no Parlamento, como também a nível do país. Mas isto não tem sido tão fácil assim adaptar toda esta realidade, porque os deputados, para além de olharem para questões tecnológicas, em algumas partes têm de olhar para questões sociais do país. E então, tudo o que é procedimento, normas, leis, que tratam exclusivamente da tecnologia, não tem sido uma prioridade, pelo menos falo pela nossa experiência no Parlamento, não tem sido uma grande prioridade para os deputados aqui no Parlamento angolano.
Obviamente, se eu disser ao Luís que nós estamos parados, diria que não, não estamos. Nós temos estado a desenvolver, de facto, leis, legislações, desde cibersegurança até a inteligência artificial e outras tecnologias emergentes que surgem aqui atualmente no mundo. Como não sou deputado, não estou muito por dentro daquilo que a Comissão de Tecnologia e Ciência tem feito em prol dessas leis. Mas o que posso dizer ao Luís é que as leis têm sido feitas para adaptar principalmente o uso dos deputados a essas tecnologias, porque é importante que os deputados se adaptem rapidamente à tecnologia e, ao mesmo tempo, integrar o cidadão para que entenda que a tecnologia e a lei que foi criada é para proteger e para melhorar o serviço do deputado e entregar melhor lei, melhor serviço, fiscalização ao cidadão. Obrigado, Thank you Luís. so much. Thank you so much, Nehemias, for your final considerations. Dios, can you please share very briefly your considerations on the topic and your final thoughts? Sí, muchas gracias, Luis. Muy corto. Quiero como completar el pensamiento de mi primera intervención. Por allí, Andy Williamson dijo que no es algo novedoso la inteligencia artificial, que lleva por lo menos 40 años y todavía mucho más, de mediados del siglo pasado, y que va lento, todavía los desarrollos no son tan sofisticados. Eso es cierto, pero por otra parte, en realidad cuando uno piensa en el potencial de la inteligencia artificial, nos damos cuenta todos que hay una transformación que se viene inevitable, muy profunda en el funcionamiento de nuestra sociedad y de nuestras instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece muy importante transmitir por eso la importancia que tienen los procedimientos legislativos, que tiene el funcionamiento de los parlamentos y que tiene la inteligencia artificial en ese marco, pensando en esa potencialidad. Y permítanme decirles que obviamente, como decía Miguel, son diferentes nuestras experiencias. Entonces, si uno podría decirlo, no quiero ser simplista, que en los países que tienen democracias que son muy pocos, plenas en el mundo, son apenas una decena de países. Plenas significa que esas son de la mejor calidad posible, tal vez no necesitan tan imperiosamente reformas y aprovechar las tecnologías para mejorar el funcionamiento de las instituciones. Pero aquellas otras que tienen grandes problemas, tal vez las nuevas tecnologías son vistas como un modo de mejorar la calidad democrática. De hecho, la Argentina tiene elecciones el día domingo y tenemos distintas posiciones, una situación muy crítica para el país, pero algunos demandan para mejorar el funcionamiento del Estado y las instituciones, una democracia deliberativa en línea, la posibilidad de utilizar las tecnologías y particularmente la inteligencia artificial para mitigar los sesgos y los problemas que tiene la política en muchos casos. Entonces, yo entiendo que esto puede ser controversial, pero quiero explicar que desde mi punto de vista es muy importante hacer prospectiva, muy importante adelantarnos a pensar el futuro, que es inminente, y que allí en ese marco los tiempos, las capacidades para prepararse, los liderazgos en esta materia son muy importantes. Entonces yo creo que es muy importante, es revolucionario lo que está pasando en el planeta y creo que tienen un rol muy importante los parlamentos. Algunos tendrán más liderazgo que otros a nivel mundial. Y última reflexión, hablamos de parlamentos nacionales, pero el mundo encima está exigiendo algún tipo de visión para poder resolver asuntos globales que hoy no tienen una gobernanza adecuada. Así que fíjense, si no arreglamos el funcionamiento de las democracias nacionales, de los parlamentos nacionales y de las democracias, ¿cómo vamos a arreglar el funcionamiento a nivel global, ¿no? Parece algo que es muy general, pero no lo es desde mi punto de vista. Gracias. Thank you so much, Dios, for your final consideration. Grant, allow me to give the floor to you for your final thought so we can proceed to the end of today's proceedings. Grant, please feel free to use the floor for 2 minutes. Yeah. The one thing that I'm a little surprised hasn't really come up is the issue of privacy. Machine learning relies on analyzing vast amounts of information. Your every interaction with systems that rely on machine learning
are learning from what you're doing. They're watching you as well as providing you a service, whether it's ChatGPT or something I use called GitHub Copilot, which helps me code. It's learning from what I'm doing. We work with legislative drafting officers, and the one concept we constantly have to be cognizant of is the issue of client-attorney privilege. Even in the same office, you'll have attorneys working for competing interests. How do you ensure that the technologies that we're using that are providing all sorts of cool capabilities aren't at the same time violating the rules by sharing information between parties? I write code and it gives me snippets of code that it's harvested from other people's work. What happens if, when you're drafting laws, that starts happening, and the person in the office aside from you suddenly can see the work you're doing because it's been suggested as a potential section in the bill you're drafting? Something I think we really have to understand is what the privacy issues are, and how and what the rules are. As developers, we're not necessarily aware of those rules, and don't always want to think about them, but we do need to think about them. Thank you. Thank you so much, Grant, for your final considerations. Thank you, all of you, for your participation today. It was an honor to moderate all of you. Thank you, Mr. Kevin McCumber, Grant Vergottini, Mr. Miguel Landeros, Mr. Neri, and Mr. Xcential. Thank you.